reunión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo para que todo sea conforme a la voluntad de Dios y que brille la luz del Señor en medio de esta conversación que vamos a tener. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, la verdadera fuente de luz y fuente de sabiduría. Derrama tu brillantez sobre nuestro intelecto. Disipa la oscuridad que nos cubre, la del pecado, la de la ignorancia. Concédenos una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método y facilidad para aprender, la lucidez para comprender y abundante gracia para expresarnos. Guiar el comienzo de este trabajo, dirigir su progreso y llevarlo a término con éxito. Esto lo pedimos a través de Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero, viviendo y reinando contigo y con el Padre por los siglos de los siglos. Amén. Oración de consagración a María. Oh Señora y Dueña mía, Virgen Santísima María, tú que fuiste elegida por Dios como madre y modelo para la Iglesia, y que en la cruz del Calvario, por el Salvador, a ti fui entregado. Queriendo el Señor, Dios nuestro Todopoderoso, que en ti todas las generaciones mirasen cómo se le debe responder, para que en nosotros no encuentre obstáculo su siempre buena, bendita y santísima voluntad. Quiero, Señora mía, con todo mi corazón, ofrecerte y consagrar a ti mi vida, mi sentir, mi pensar y mi actuar, para que en cada una de mis acciones, por tu auxilio, sea acompañado, para responderle en todo como tú al Dios eterno, y convertirme así en una ofrenda grata a su mirar. Oh Señora mía, con humildad te ruego que me libres de las trampas del maligno enemigo. Ocúltame, Santísima María, en tu manto de su mirada, y guía, bendita Señora mía, mis pasos por sendas de santidad, justicia y verdad. Que mi corazón no se acobarde ante el sacrificio y la entrega, ante la renuncia y la lucha, ante la cruz. Que al terminar mis días seas tú, oh Madre María, quien me reciba y presente ante Jesús. Guarda mi vida y guía mis pasos, hoy y siempre. Amén. Buenos días, aquí en Perú. Perdón, sí. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos conceda la gracia de esperar como ella, de esperar a que se cumpla lo que lo que Dios ha prometido y que se cumplió en Cristo, en el Hijo de la Santísima Virgen. Lo que todos los profetas esperaron, lo que ella misma esperó, y que por su humildad y su confianza en Dios, Dios la utilizó, la usó para traer la redención a sus hijos, a nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, Ahora Hijo, sí. Espíritu Santo. Amén. Bueno, no somos expertos en esta materia. Buenos días desde aquí de Perú. Buenas tardes, Padre Rodrigo. Una pequeña presentación. ¿Qué tal? Somos Zenaida y Héctor de la Comunidad Católica Betel del Movimiento Misionero de Santa María de Nazaret, y como cada 2 lunes, Dios mediante, organizamos con mucho amor, con bastante entrega, este pequeño espacio al cual llamamos Activando la Fe. Bueno, queremos conocerte. Tú eres el Padre Rodrigo Fernández Gras, pero queremos que nos cuentes cómo llegaste a ser el Padre Rodrigo. O sea, el Padre Rodrigo nació en una casita, con unos padres, creció con unos hermanos. Entonces, la primera pregunta que queremos hacerte, Padre Rodrigo, es: ¿quién es el Padre Rodrigo? Que nos cuentes tú mismo quién eres. Mira, qué linda pregunta, así como la formulas, como hablando en tercera persona, porque el Padre Rodrigo o cualquier sacerdote ha estado siempre en el corazón de Dios.
sea, siempre ha existido para Dios, de alguna manera, siempre lo ha pensado Dios, desde el seno materno te engendré, antes de que naciese, ¿no? Como dice el profeta. Así que todos nosotros, en realidad, todos nosotros, todos los que existimos, hemos sido pensados por Dios, y si existimos es por puro amor. Y si somos sacerdotes es por pura misericordia. Entonces, bueno, primero eso, es un fruto de la misericordia de Dios cada sacerdote y cada día de perseverancia en la vocación. Bueno, yo tengo 36 años, aunque parezco de menos, tengo 36. Soy de Lima, de Perú. Vengo de una familia, bueno, soy sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado, que hablaremos después, una congregación misionera y mariana. Y tengo una familia, gracias a Dios, que es hermosísima. Tengo papá, mamá, y tengo 3 hermanos acá en la tierra y uno en el cielo, así que somos 5, uno mayor que yo. Y hablar con mis papás es un gozo en realidad, porque eso se los digo siempre a ellos. Me parece un milagro que se sigan aguantando y queriendo después de tanto tiempo, casi 38 años de matrimonio. Porque esto es lindo hablarlo con papás, con ustedes y con todos los que puedan aprovecharlo, porque tiene que ver además con un fundamento así bien medio filosófico, digamos, filosófico. Nosotros somos seres humanos, entonces tenemos una inteligencia para conocer las cosas y un corazón, si quieren, una voluntad para amar las cosas, ¿no? Conocer y amar. Así vamos moviéndonos por la vida. Y somos una sola cosa. Y eso es lo que yo veo un poco a mis papás, ¿no? Hablando de ellos, si es que me permiten, no sé si verán esto. Sí, claro, sí, sí, sí. Claro. Adelante. De hecho, No, están viendo, si ¿no? ellos me permiten, no sé, pero yo le voy a decir. Es porque gracias a Dios, mi papá siempre ha tratado de buscar la verdad, por más que estuvo lejos de la fe católica cuando yo era chico. Y siempre ha estado como con esa parte, ¿no? Más científica, digamos, así, más de cabeza. Y por otro lado, mi mamá siempre ha estado más con la parte del corazón, ¿no? Pertenece, como pertenece a las mujeres, digamos, digo, más sensible, más llamada, más fácilmente llamada a lo espiritual. Siempre más con la parte de la voluntad, de la caridad. Y se han ido complementando así, y así es como nosotros, tus hijos, creo que hemos ido creciendo, y viendo ese ejemplo es que cada uno de nosotros ha elegido, justo ayer hablábamos de eso, ayer con familia, un rumbo en la vida, digamos. Hemos dicho que sí a una vocación que Dios nos ha presentado. Así es que mis papás, bueno, no siempre fueron practicantes, pero cada vez son más practicantes, gracias a Dios. Y creo que es una de las cosas que la mayoría de sacerdotes tenemos. Hay muchos sacerdotes que no, bueno, muchos no, digamos, pero hay algunos sacerdotes que no, pero la mayoría de sacerdotes salen de familias que, en donde ven buenos ejemplos. Entonces, bueno, así es como en un momento de mi juventud, cuando tenía 22 años más o menos, después de haber hecho muchos retiros en mi colegio, con los alumnos de mi colegio, exalumnos, estudié en colegio jesuita en Lima. En un momento, el párroco de mi casa, Padre Henry, que ahora está en Chorrillos, creo, no sé dónde está, bueno, él me propuso la vocación y fue una cosa inmediata. Me la propuso y el mismo día, creo, escuchando al Papa Benedicto, que justo tenía una jornada de la juventud en Alemania, me dijo casi las mismas palabras que me había dicho este sacerdote. Entonces dije, no, no puede ser. Wow. Sacerdote soy yo. Bueno, a partir de ahí fue, fue un milagro moral, me parece, moral. Fue una llamada así innegable, que jamás dudé ni pude dudar. San Ignacio de Loyola llama a este tipo de movimientos del alma, inspiraciones de Dios de primer tiempo. Como, es un milagro, realmente. Como que Dios te pone un chip de la nada y no lo puedes dudar. Hay mucha, o sea, yo doy gracias a Dios, es un milagro realmente, porque conozco personas mucho mejores en 1000 aspectos que yo, y que tienen dudas de si entrar o no entrar a la vida religiosa, de ser sacerdotes o no,
Y en cambio para mí fue muy fácil, o sea, fue fácil, realmente por gracia de Dios, no porque yo tenga alguna cosa especial, sino porque Dios me agarró así como un perrito, me sacó del barro y me llevó y dice, bueno, basta, vamos, a otro lado. Algo así, ¿no? Así Mira. que para mí es una gracia recordar eso y recordar la misericordia de Dios. ¿Tú crees que tus padres influyeron un poco en esa decisión? ¿Tú crees? Como decía, creo que como con el ejemplo, sobre todo con el ejemplo de papá. Con el ejemplo de papá, el ejemplo de la relación con papá es súper importante para todos, especialmente para los religiosos y sacerdotes, porque es la relación que vas a tener con Dios. Entonces, si por ejemplo has tenido un papá que o no ha estado o ha sido demasiado duro, entonces así va a ser la concepción que tengas de Dios. En mi caso, Sí. gracias a Dios, es un buen papá. Qué Entonces, bueno. es Gracias. sencillo ver a Dios como un papá fuerte, tierno, justo. No quiero solo hablar de mi papá, ¿no? Seguro tiene un montón de defectos. Pero bueno, estas son las cosas que Dios tiene y Dios no tiene defectos. Así que de alguna manera vamos de las cosas que son creadas al creador que es Dios. Y en ese sentido, mi papá tuvo mucho que ver. Y por supuesto mi mamá, Ay, porque claro. siempre estuvo ahí rezando, siempre, eh, y siempre dándonos ejemplo de amor a Dios. Ujú. Es interesante pensar eso. Hay un libro que se llama, tiene que decirme si me voy por las ramas, ¿no? Sí, Porque no, está son bien, cosas Sigue, adelante. sigue interesantes. nomás, es una Hay, conversación. hay un libro que se llama Quiero ver a Dios, de un padre que se llama María Eugenio del Niño Jesús. Es Ujú. un libro medio pesado, pero vale la pena si es que quieren profundizar en la doctrina de San Juan de la Cruz con Santa Teresa de Jesús. Wow. Estos son 2 pesos pesados, ¿no? Apúntenlo, por favor, porque yo no lo puedo apuntar ahorita. Quiero ver a Dios es un Lo libro dejan por grande. escrito, por favor, para luego revisar. Eh, bueno, la cosa es que al inicio ahí, en la introducción del libro, el padre dice, un carmelita, Santo Tomás de Aquino, él decía, ¿no? Santo Tomás de Aquino se preguntaba cuando era niño, ¿qué es Dios? Como que algo más conceptual, ¿no? Santo Tomás de Aquino, Ujú. así, teórico, ¿no? Es un santo, pero es un santo por la caridad, pero era como más llamado a lo intelectual desde más niño. Entonces, Ujú. cuando él se preguntaba, ¿qué es Dios? Cuando era un niño, ¿qué es Dios? Quiero saber qué es, ¿no? Como conocerlo de alguna manera. En cambio, eh, Santa Teresa de Jesús se preguntaba, ¿quién es? O sea, como que quería, no qué es, sino quién, ¿no? Conocerlo más personalmente, de una manera así. Bueno, el Bueno, asunto es que ahí... ¿Mm? sí, 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 No, adelante, sigue, sigue, sí, sí, Rodrigo, sí, sigue, sí. No, sigue. que ahí en el influjo de ellos dos, de papá y mamá, es que uno he podido, gracias a Dios, conocer qué es y quién es Dios, creo que a través de ese ejemplo, del ejemplo del amor a Dios Excelente de mamá explicación. y de la humildad. Sí, eso es, creo. Sí, ¿Qué, lo qué, que más me llama la qué? atención de mamá y papá es eso, cómo es Porque que nos ayudan a llegar a Dios. este mensaje es importante porque, claro, muchos somos papás, papás y mamás, ¿no? Y eso, saber que el padre es el reflejo el padre este terreno es el reflejo del padre, el gran padre, nuestro padre celestial, es importante porque a veces no tomamos conciencia de eso, ¿no? Entonces, y la madre también es necesaria, ¿no? De repente esos rosarios de los sábados, no sé qué pasó, que no sé cómo tú dices que el Señor te agarró y en ese momento pasó Ah, y no, ya sabes qué pasó. Mi mamá siempre me había preguntado, ¿y tú no quieres ser sacerdote? Y yo le decía, no. O sea, sí, pero no tengo nada en contra, pero no me importa, digamos, no, creo que no, yo no. Y así también sacerdotes de mi colegio me habían preguntado, o sea, no, yo no soy digno. Eso es lo que dije. Nadie es digno, me decían ellos. Sí, bueno, pero no importa. Eh, pero mamá siempre me decía, bueno, dile a Dios, acá están mis manos, haz de mí lo que quieras. Entonces yo le hice caso a esta bruja. Le dice, acá están mis manos, señor. Acá están mis manos, haz de mí lo que quieras. Se lo dije en un retiro, me acuerdo, y yo creo que ahí se la tomó en serio. Me escuchó, la oración de mamá, escuchó lo que le dije y ya está, ahí fue.
Ah, mira, claro. Eso. Por eso fue decisiva tal vez esa pequeña, no sé, fueron, ¿qué? 6 palabras, ¿no? Que dijo mamá. Fue Excelente, decisiva ¿verdad? para que haga una oración y Dios toma en cuenta esa oración. Y Escuchen otra cosa, madres. eso sí, sí, entonces nunca se cansan de proponer, que es lo que dicen, mamá. Bueno, pero nunca Ah, se cansan de proponer excelente. eso. Y otra cosa que fue decisivo en lo práctico fue también una propuesta de mamá. Fue que en una de esas fue un sábado, me acuerdo que en ese momento yo tenía 2 aretes, estaba con un polo morado, me acuerdo, una bermuda así tipo medio militar, una cosa así. Entonces, para que digan que todo pelado, esa es la imagen. Entonces mi mamá me dice, oye, ¿por qué no te vas a confesar? Y yo dije, está bien, me voy a confesar. Entonces me fui a confesar. Y esa fue la primera vez que conocí a este párroco. En ese momento tenía creo que 35 años el párroco, era súper joven. Y, bueno, ahí me confesé con él y me dijo después, ¿y qué vas a hacer después de la misa? No, no sé, me voy a mi casa. No, quédate a almorzar. Almorzar te iba a desayunar. Y dije, wow. Excelente, ¿eh? Es bien bonito esto porque es un camino de gracias, de fidelidad a la gracia, ¿no? Si mi mamá en ese momento no me hubiera dicho, andate a confesar, eh, si hubiera tenido como respeto humano, mi mamá, no me hubiese dicho eso y nunca hubiera ido, tal vez. Bueno, si es que yo no hubiera obedecido a mi mamá y a Dios, no hubiera ido. Si es que el párroco no hubiese sido fiel a esa gracia de confesar, de tener celo apostólico, de hacer algo más que simplemente, bueno, ya está, chao. Entonces, tal vez no sería sacerdote. Entonces es un camino bonito de gracia, ¿no? El Espíritu Santo se movió por todos lados para llegar a este momento. Qué bárbaro, de verdad. Sí. Como bien decía Zenaida, ¿no? O sea, nosotros somos pareja, tenemos 3 hijos y nos están viendo también varias parejas con hijos pequeños, adolescentes. Qué bonito, ¿no? O sea, empezar con esa explicación, digamos, de lo importante de tu papá Luis, tu mamá Romy, ¿no? De esta vocación que tienes ahora. Bueno, comentar, ¿verdad? Un poco la dinámica, Rodrigo. Algunas personas van a ir dejando comentarios, preguntas y hacia el final, hacia el final, ¿no? Si el tiempo nos lo permite, las lanzamos y las compartimos. Yo quería hacerte una pregunta, ¿no? Volviendo un poquito así, de repente, no sé, tu niñez, tu adolescencia, ¿no? Nos comentaste que estudiaste en un colegio católico, un colegio jesuita. Si te acuerdas, ese primer momento en que se despertó tu fe, no la vocación, sino, oye, Dios existe, ¿no? Y de pronto hay que ir a misa, hay que confesarse, ¿no? ¿En qué momento, si te acuerdas, se despertó así tu fe? O no estaba despierta, o no sé, después, no sé, pues cada uno tiene su No sé, proceso de pero por fe. ahí tú, o tal vez fue después del colegio, tal vez. A ver, no fue después del colegio. Eh, o sea, a ver, ¿cómo puede ser eso? Fue en el colegio. El impacto más fuerte que tengo, tal vez no es lo primero cronológicamente, pero el impacto más fuerte que tengo de que hay algo más es cuando fue la misa de exequias, o sea, la misa de difunto del cardenal Vargas Alzamora, que era jesuita. Entonces, hicieron la misa en el colegio, en Inmaculada, en el colegio. Entonces fueron todos los sacerdotes de la diócesis, ¿no? Y los obispos y todo, no sé, 400, una cosa enorme, una cosa espectacular. Y en el momento de la consagración han visto los sacerdotes levantan la mano, ¿no? Para imponerlo. Y yo estaba ahí viendo de lejos, creo que incluso no me había confesado bien o algo de eso. No, lo digo así, o sea, estaba como lejos de la fe, digamos, pero fue como un primer momento de impacto diciendo, wow, ¿qué pasa? Bueno, ellos a la vez, en el momento de la consagración, levantaron la mano así, y me acuerdo que lo vi de lejos y era imponente verlos, con la mano levantada, consagrando, ¿no? Y con la casulla colgando, me acuerdo clarito. Y dije, wow, acá pasa algo, esto no es así nomás. Y después se me olvidó. Pero bueno, ese fue el primer impacto así de fe de sacerdote. Pero antes de eso hubo un par de momentos importantes en los retiros que hacía con... ¿O fue después? Bueno,
algunos de estos retiros que hacía con el padre Alfredo Castañeda. Era muy celoso con esos retiros, muy bueno. Fue un retiro que tuvimos en la uni, de hecho, habíamos ido a la uni a participar en un retiro con los alumnos ahí, porque el padre Juan Luis Lazarte era capellán de la uni, realmente un sacerdote santo, jesuita. Y yo le conté a él que Dios quería que sea sacerdote, y me dijo, mira, yo te voy a dar un consejo que me dio a mí el sacerdote que me guió a la vocación. Entonces fue un consejo importante, ¿no? Wow. Lee siempre Juan 15. Juan 15. Nada más era, Juan 15. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Sin mí nada podéis hacer eso. Espectacular, y hasta ahora lo aplico y se lo recomiendo. Súper buen consejo. Bueno, entonces yo creo que ahí fue, ¿no? En el colegio, en esos retiros de exalumnos y alumnos. Y ese flash más fuerte, que realmente parece una cosa insignificante, pero me impactó mucho, fue el momento de la consagración en la misa del cardenal Augusto Vargas de Zamora. Y después sí, claro, cada uno va teniendo como despertares de la fe cuando hace retiros tipo de conversión, como Eje, PJ, ¿no? Y cada vez como que se va madurando, te das cuenta que tienes como un estado así de subida espiritual y después va bajando, ¿no? Entonces ya mis amigos, cuando yo estaba bastante en el mundo todavía, me decían, oye, creo que ya te hace falta hacer un retiro, ¿no? Mis amigos no eran ni católicos, creo, ¿no? Me decían, bueno, me mandaban a hacer retiros. Excelente, qué buenos amigos, ¿ah? Buenos amigos. Cuéntanos, Rodrigo, bueno, tú eres sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado, ¿no? Del IBE. Cuéntanos, ¿qué es el IBE? Justo ayer estábamos viendo un video, creo que ese es un reporte semanal de las actividades del IBE en el mundo. Luego compartiremos un poquito del último video que subiste ayer, antes de ayer, ¿verdad? Pero cuéntanos primero qué es el IBE y luego vamos compartiendo el videito, ¿no? Espiritualidad, ¿no? Caminar. Bien. Sí, el IBE es una congregación religiosa católica que nació en Argentina, el mismo año en que yo nací, en el 84. Wow. El 25 de marzo del 84, de hecho, justo cuando San Juan Pablo II consagraba el mundo, incluyendo Rusia, al Inmaculado Corazón de María. Esta congregación está en los 5 continentes, en más de 88 diócesis, en 45 países. Somos creo que 400 sacerdotes. Y tiene una rama femenina, que son las servidoras del Señor y de la Virgen de Matrá, que son las hermanas de azul con gris, que seguramente las ven en las fotos con el Papa, porque siempre salen ahí cuando se podía ir, iban a las misas públicas. Y bueno, y también tenemos una tercera orden laical, y juntos somos una familia, realmente. Es bonito ver eso también, cómo nos complementamos. Los laicos hacen lo que los sacerdotes y las hermanas no hacen, las hermanas hacen lo que los sacerdotes no pueden hacer, y los sacerdotes así vamos trabajando sinérgicamente, ¿no? Y nuestro fin específico, sí, es como el objetivo, digamos, que Dios inspiró al fundador, es evangelizar la cultura. Eso es como lo práctico, lo específico. Evangelizar la cultura quiere decir cambiar los criterios de pensamiento que forman una cultura desde distintos ámbitos, ¿no? Intelectual, artístico, exegético, filosófico, los medios de comunicación, así, de distintos tipos, ¿no? En los niños, en los jóvenes, en los grandes. Y es interesante porque es como, yo lo digo como si no estuviera en la congregación. De hecho, bueno, es otro tema. Cómo entrar a la congregación es otro tema, que ya se va a hacer muy largo esto. ¿Sí? Pero a mí lo que me parece más bonito de la congregación es que, primero, que es una familia grande y que trata de ser fiel a la iglesia, al magisterio, o sea, lo que dicen los papas, a lo que dicen los que están
nuestras reglas, digamos, en los reglamentos de la congregación, es lo que está en el magisterio de la iglesia. Y eso es súper claro, ¿no? O sea, es como que no tienes duda. Estás siguiendo lo que han dicho los papas, lo que han dicho los santos padres, o sea, San Agustín, ellos, lo que dice la Sagrada Escritura. Y ahora en estos tiempos de tanta dificultad, de tanta confusión, ¿no? Cuando no se sabe si algo está bien o está mal, ¿no? Si le dice tal obispo, tal no. Tenemos que volver a las fuentes, a lo que dice el Concilio Vaticano II, a lo que dicen los documentos de la Iglesia, y a lo que dice Jesucristo en la Sagrada Escritura, y cómo se interpreta eso correctamente en los santos padres. Bueno, eso es lo que me parece muy interesante. Bueno. Y después el carisma de la congregación se llama Instituto del Verbo Encarnado. Sería tratar de imitar a Jesucristo en esas virtudes de la encarnación, del anonadamiento, de la kenosis, ese himno de la kenosis, siendo obediente, siendo Dios hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El hacerse de nada, digamos. Eso sería nuestro carisma. Un poco complicado, ¿no? Pero es eso, tratar de ser nada, de negarnos para que Dios sea todo. Que en otras palabras es la doctrina de San Juan de la Cruz. Okay. Es bien bonito. Sí, bueno, lo que yo he visto de ustedes es que de verdad son muy alegres. Eso es una cosa que les distingue a lo lejos, ¿no? He visto varios videos y hay mucha alegría dentro de tu congregación, y eso es algo bonito también. Te distingue. Sí, hay algunos. Hay unos locos. El video que subiste, entiendo que es una vez a la semana, que dura como 7 minutos. Voy a pasar algunos extractos, pero lo que voy configurando, cuéntanos de qué se trata este video, este apostolado de difusión que haces también dentro, ¿no? Voy configurando eso. Adelante, Rodrigo. Bien. Ahorita lo paso. Bueno, ahora yo no estoy en Lima, estoy en Italia, para los que no saben. Estoy terminando de estudiar y estoy yo. y mientras estoy estudiando, me ayudo a mi familia religiosa en este tema de comunicación digital, que no lo dije antes, pero estudié sistemas, no terminé, pero bueno, por ahí me metí, además, también por el influjo de mi papá en todo este tema tecnológico. Así es que me encargo de esto, de ayudar en la parte de comunicación digital, en todo lo que tenga que ver con páginas web, redes sociales, etc. Y junto con otros sacerdotes y hermanas, estamos tratando de profundizar en este tema para poder hacer un apostolado mejor, ¿no? Más cualificado, para orientar bien las fuerzas, para tener objetivos más claros, más acordes al modo en que se deben usar estas herramientas. Y uno de esos proyectos es este pequeño programa semanal en donde presentamos las obras misioneras de nuestra familia religiosa, y así mostramos lo que Dios hace a través de nosotros, a través de los sacerdotes. Al fin de cuentas es como una alabanza a Dios y una acción de gracias por todo lo que hace Dios. Claro, sí. A ver, vamos a pasar algunos segmentos de este video último y luego les daremos, bueno, al final también les daremos las formas de que también puedan ver, seguirles, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Ustedes. ¿Cómo está, querida familia religiosa? Bienvenidos a otro resumen semanal, esta vez desde Sicilia. Hola, ¿cómo están? Esta vez desde la hermosa ciudad de Palermo, en Sicilia, y con un fondo real, vamos a contarles las aventuras misioneras de esta semana. En Brasil se han hecho publicaciones vocacionales para que cuando los seminaristas vayan a visitar a sus familias, los chicos de sus provincias que quieran conocer más acerca de nuestra familia religiosa, puedan ir a verlos y así resolver preguntas vocacionales o preguntas acerca de la vida religiosa. El diácono Clementi y el seminarista y monje Simeone, que realizaron su formación acá en Italia, han vuelto a Ucrania esta vez para prepararse para la ordenación diaconal y sacerdotal. Además, el seminarista Simeone ha dado una catequesis para Reye o María en ucraniano. Nuestra formación se extiende mucho más allá del seminario, el estudiantado, es para toda la vida. Por ejemplo, en Ucrania, nuestros sacerdotes han tenido una reunión de formación permanente vía Zoom. Y los padres en Brasil han comenzado un curso de profundización para directores de ejercicios espirituales según San Ignacio.
En Gaza, nuestros misioneros están aprovechando cada momento del verano para llevar a Cristo a sus fieles con apostolados, como por ejemplo las reuniones de los hombres del grupo San José, la reunión de las voces del Verbo, una misa para adolescentes y catequesis sobre la confesión y mucho más. En Túnez se ha restaurado el crucifijo cuaresmal de la catedral. Ha hecho un gran trabajo la hermana Arabella. Por ahí esos son, o sea, Y a pedido del obispo. ese noticiero está, el noticiero es una especie así. Primero, se llama Aventura Misionera porque es una parte de la fórmula de los votos que hacemos nosotros. Entonces decimos no ser esquivos a la aventura misionera. Que de hecho, eso fue algo que dijo Santo Toribio de Mogrovejo cuando no era obispo todavía, cuando era un hombre de leyes de España. Le escribía a eso en una carta al rey, a Felipe II, si no me equivoco, y le decía cómo es que debería ser el arzobispo de Lima en ese momento. Bueno, cómo es que debería ser el arzobispo de Lima. Y le decía que sea un hombre de buen cabalgar y que no sea esquivo a la aventura misionera. Y lo cumplió, ¿no? Y de hecho, y Dios lo eligió a él y le hizo recorrer 30.000 kilómetros. 3 veces recorrió todo el territorio, que era más grande que el Perú. Le hizo llegar con los pies sangrando muchas veces a los pueblos donde estaban sus sacerdotes y todo. Así que bueno, por eso se llama. Y está orientado más bien a nuestros religiosos, a la gente que nos conoce y a los que quieren conocer más de esta familia, ¿no? Por eso es que tal vez hay algunos términos o nombres que se dan como por descontado, que por ahí los conocen un poco. Digo, para que se ubiquen. Lo estuvimos viendo el video y nos pareció muy interesante. No tomé nota de en qué momento hablan de Perú, ¿no? Porque también tienen, también participan ustedes aquí en Perú. Sí, es importante poner la misión de Perú, ¿no? Porque creo que tienen unos niños especiales de Cuida, en Arequipa, ¿no? Cuéntanos eso, ¿no? Porque ahorita no estaba en el video. Estuviste un tiempo en Arequipa, cuéntanos tu experiencia con los niños especiales en esa casa en la que estuviste. Ajá. Bueno, yo tengo 3 años y medio de sacerdote, entonces me ordené diácono en Argentina, me ordené después en un año sacerdote en Perú, en Lima, en mi parroquia, gracias a Dios, lo cual fue una gracia también. Me ordenó el Monseñor Raúl Chavo, que ahora está en Arequipa. Y me quedé casi 2 años, 2018-19, ahí, perdón, 17-18, en Arequipa, en un hogar de niños especiales que se llama San Aníbal de Francia, que es una de las formas que tenemos, de hecho, de evangelizar la cultura. Porque, por ejemplo, no solamente estás atendiendo a otros cristos pequeñitos, como son los niños que están sufriendo y están pagando de alguna manera por nuestros pecados, lo cual sería interesante hablar también otro día. Entonces, no solo los estás atendiendo con caridad, sino por justicia, ¿no? Porque ellos están realmente siendo pararrayos de Dios, de alguna manera, como dicen los santos. Sino también trabajamos con voluntarios, hablando del hogar, ¿no? Entonces los voluntarios o la gente que trabaja en el hogar tiene que usar principios cristianos de caridad para atender a esos niños, porque si no, no puedes. Ahí está el padre Paulo, el encargado. Y sin darse cuenta, ellos van cambiando sus criterios de pensamiento y van teniendo criterios cristianos, criterios de caridad. Así es como, por ejemplo, se puede evangelizar la cultura en ese ámbito, ¿no? Por supuesto, el más importante, digamos, es el trabajar con esos niños que son una gracia absoluta de Dios y son mensajeros de la gracia de Dios, son como ángeles, de verdad. En Arequipa ahí tenemos parroquias en la misma ciudad de Arequipa y en otros pueblos alrededor. También en Cusco hay parroquias. Y más que todo sería en Perú, nuestras misiones están en la parte del sur. No tenemos en Lima ni en el norte. En Lima todavía, falta. Ese es el lugar de las hermanas. Qué lindo. Las hermanas, no. La anterior. Sí. Sí. Bueno, ese es otro hogar de las hermanas donde tienen mujeres. Entonces, están ahí cerca. Nosotros tenemos a los varoncitos y ellas a las mujeres. Bueno, también hay que mencionar que seguramente necesitan donaciones, ¿no? Porque lo que yo entendía es que viven de la caridad de las personas, ¿no?
Ujú. A ver, coméntanos un poquito más de eso, pues de repente alguien por ahí se anima a donar algo y por ahí le pasamos de repente, si alguien quiere el teléfono del sacerdote, algo, ¿no? Sí. Bueno, el que más se preocupa de los niños es Dios, porque Ujú. son los más pequeños, son los más indefensos. Muchos, la mayoría, de hecho, creo que casi todos los que están ahora, no solamente tienen discapacidad intelectual o física, como él, Fabricio, sino abandono moral. Entonces, digamos, no tienen a nadie. Ujú. Eh, entonces, Dios se preocupa de ellos de una manera muy especial. Nunca les falta nada. Así es como Dios envía a través de personas particulares o empresas donaciones en el momento en que más lo necesitamos. Eso ha pasado bastante. Incluso en otros lugares, las hermanas cuentan que en Argentina, en los hogares de caridad, han pasado cosas asombrosas, ¿no? Porque justo una niña quería manzanas y no había manzanas y la hermana encargada le decía, no hay manzanas, no, vamos a comer otra cosa, no, yo quiero manzanas. Bueno, le decía, bueno, anda, pídele al sagrario a Jesús. Y se fue, le pidió al sagrario y ahí cayó un camión de manzanas. Una cosa así. Realmente cosas que tú dices no puede ser coincidencia, ¿no? Bueno, así que evidentemente necesitan donaciones, porque nosotros nadie nos paga, ¿no? Hay gente que cree que nos paga el Estado. Ahora menos que nunca, ¿no? Nada, el Eso Estado. lo dicen Y yo muchas estuve, veces, yo estuve ¿no? peleando con el Ministerio de la Mujer cuando estuve encargado del hogar Sí. para que nos den el CIS. O sea, ni siquiera el CIS tenían los niños, imagínense. ¿Qué nos va a pagar el Estado? Así que bueno, si quieren donar, ahí tienen las cuentas, seguramente en la página sale. Luego lo compartimos como un comentario para que los que vean el video desean donar algo, todo es bienvenido. Todo es bienvenido. Ropita también, ¿qué crees? Sí, Opa. sí, pero comuníquense bien con el padre, porque Ahí le realmente sí preguntamos. lo digo de un modo muy práctico, muy familiar. A veces se piensan que estas donaciones son de las cosas que no te sirven, ¿no? De las cosas que tienes en tu Ah, casa así guardadas, de la ropa que está guardada, que no es de nadie, entonces, bueno, la dono. Pero en realidad esas donaciones al hogar lo complican bastante. Primero porque ocupan ah, espacio, es bueno saberlo. porque tienes que tener tiempo para separar esa ropa, para ver si está bien o está mal, porque porque son cosas que tal vez no necesitas en ese momento, ¿no? Entonces, por eso lo Ujú. mejor es preguntarle al sacerdote, al encargado ahí, Ya, padre, ¿qué ya. necesitan? Entonces te va a decir, ¿sabes qué? Necesitamos Ahí bolsas está de la cuenta basura. corriente, mira. Ya, esto lo Sí. vamos a compartir como un Ah, comentario en la página. correcto, aquí está su página en Facebook, Hogar San Aníbal de Francia, y justo estaba buscando, aquí están los datos de la cuenta corriente, que está en nombre del mismo hogar, para que tengan la seguridad de poder apoyar. Los datos, ¿no? Sí, aquí están todos los datos. Bueno, Claro, mejor es donar a veces dinero, ¿no? pero Porque como dices, efectivamente, ¿no? Es bueno comunicarse con ellos para saber qué es lo que están Ajá, necesitando, ahí está su ¿no? número, 958-255-987. Ese número, a ese celular pueden llamar al padre Paulo ujú. y él les va a poder decir mejor. Aquí, al 958-255-987, al padre Pablo, ¿no? Ujú. Muy bien, qué interesante, de verdad. Bueno, y ahora sí entrando al tema que nos ha convocado esta mañana, el tema de la esperanza, que es un tema muy actual. No, a ver, quiero que nos expliques, porque tú eres un sacerdote y tienes un poco más de conocimiento que nosotros, mucho más seguramente. ¿Qué es la esperanza, Rodrigo? ¿Qué es la esperanza? A mí me interesa hablar de ese tema porque ahora lo que tenemos más bien, antes de la esperanza, es miedo, ¿no? Entonces tenemos miedo a algo real, que es una enfermedad que está matando a gente, más allá de las estadísticas y eso, no más allá de quién dice la verdad, dónde se originó el virus, si China fue a Estados Unidos, si de ahí no vacunó, no. Lo cierto es que hay una realidad que la vemos como algo malo, ¿no? Y parece que se va acercando con fuerza a nuestras casas, a nuestros seres queridos, a nosotros mismos. Entonces tenemos miedo a eso. Por eso es importante ver cómo se puede afrontar ese miedo. Y justamente con la esperanza, que es lo contrario. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esto de miedo y esperanza, no estamos hablando, por lo menos ahora, de una virtud teologal de la esperanza. No, no estamos hablando de la fe, la esperanza y la caridad. Estamos hablando más bien del miedo y la esperanza, así como de la alegría, el amor, la ira. Estamos hablando de lo que se llaman pasiones, en el sentido más católico de la palabra, ¿no? Porque ahora nosotros decimos pasión, entonces te imaginas no sé, una novela, ¿no? Ahí a un venezolano abrazado, no sé. ¿No? Entonces, la pasión en realidad
no es eso, no es una cosa del amor nada más, o una cosa de hacerlo con pasión, hacerlo con ganas, sino una pasión es esto, cuando tiene un influjo exterior en tu alma, ¿sí? Y se genera un movimiento en tu alma que se muestra en un cambio corporal también. Entonces eso es algo que involucra cuerpo y alma frente a un estímulo externo. Esa es una pasión, porque padeces, ¿no? De ahí viene, la etimología es de latín, de padecer. Entonces tú padeces porque viene algo de afuera, que te hace padecer. Entonces cuando estamos hablando del miedo, por ejemplo, hablamos de que vemos que hay algo malo que se va acercando y que nosotros no queremos, porque es una cosa mala, ¿no? Es una cosa mala que se va acercando y que parecería que no lo vamos a poder evitar. Entonces nos genera miedo. Por ejemplo, yo tenía miedo a los perros cuando era niño, entonces no quería ir a comprar pan por las calles cercanas a mi casa, entonces me daba toda la vuelta, porque yo sabía que si ese perro venía me iba a morder o probablemente, ¿no? Me iba a asustar. Entonces daba toda la vuelta porque veía al perro como algo malo. Entonces a veces cuando no sé, quería ir por esa calle justo donde estaba el perro y lo veía de lejos venir, me daba miedo y entonces me ponía a correr. Bueno, eso pasa con el COVID y todo este tema. No solamente por la enfermedad, sino por las consecuencias económicas que puede tener después, por los cambios en las políticas, en el Estado, por las leyes que la Iglesia acepta de mala manera. Bueno, entonces tenemos miedo a eso, ¿no? Y el miedo más grande que tenemos muchas veces es a la muerte. Porque vemos como algo malo que se acerca, algo futuro que se va acercando, se va haciendo cada vez más presente, de lo cual no podemos eludir, no podemos evitarlo. Pero lo contrario a esto, a este miedo, hablando del miedo, entonces, bueno, el miedo, ¿qué cosa genera? Genera que te paralices. De hecho, cuando tenemos miedo, nos quedamos como, no sé, en una noche así, todo oscuro, de pronto escuchamos un sonido feo, entonces nos paralizamos, se nos eriza la piel, los pelos de la piel, ¿no? Entonces genera un cambio orgánico, empiezas a sudar o a temblar, ¿no? Y eso no solamente pasa a nivel físico, sino también espiritual, ¿no? El miedo te paraliza, entonces como que no te puedes mover. Y justamente una de las características de lo que tiene vida es que se vaya moviendo hacia su fin. Bueno, eso es el miedo. Entonces va viniendo una cosa mala. Lo contrario es la esperanza, porque la esperanza es una cosa buena en el futuro que es difícil de alcanzar, pero es posible. Y justamente ahí, en esa posibilidad de alcanzarlo, o sea, como algo que sí, yo sí podría llegar a eso, entonces eso es lo que te da esperanza, ¿no? Un bien futuro alcanzable, que es duro, pero que es alcanzable. Por eso es lo contrario. Estamos hablando del futuro, lo que uno es lo malo y otra cosa es lo bueno. Y justamente lo que podemos nosotros hacer en este momento, en estos momentos de tanto miedo, es más bien tratar de que nuestra esperanza crezca, ¿no? Nuestra pasión, hablando de la pasión de la esperanza. ¿Y cómo se puede hacer esto? Dice Santo Tomás, conociendo motivos de esperanza. Por ejemplo, hablando del COVID, si es que nosotros supiésemos con total certeza de que hay un estudio científico de que no se contradice con ningún otro, que están de acuerdo a los científicos más importantes del mundo real, ¿no? Que no están asociados con ninguna ONG que quiere vender medicina ni nada. No, por ejemplo, si supiésemos eso, es un motivo de esperanza. Tú dices, por fin, esto va a acabar, va a volver toda la normalidad, entre comillas, ¿no? Porque tienes un conocimiento que antes no tenías. Tienes un conocimiento que te hace creer de que sí es alcanzable eso. Otro ejemplo, por ejemplo, alguno de nosotros quiere conseguir un trabajo o conseguir una carrera, ¿no? Tener un éxito laboral o algo así académico. Entonces tú dices, yo solo no lo voy a poder hacer. Pero viene alguien y te dice, no, mira, yo conozco a tal persona que yo sé qué cosa es lo que espera esta empresa de ti, entonces, bueno, tú puedes estudiar no sé, tal tema o tal lengua, o mira, quieres estudiar esta carrera y es difícil, bueno, pero yo soy especialista en eso, entonces te voy a enseñar personalmente, o algo así, ¿no? Como que tienes algo que te da motivos de que
para pensar a que sí puedes alcanzarlo. Esas son las pasiones. Otras pasiones, ¿sabes? Las más importantes es el amor. Solamente para agregar algo más al tema, que no quede como temor y esperanza nada más, ¿no? Pero el amor lo que hace es moverte hacia aquello que amas, sea lo que sea. Y nosotros estamos hechos así para amar. Nuestro corazón siempre está inquieto, dice San Agustín, ¿no? Hasta que descanse en el bien más grande que es Dios. Bueno, entonces el amor es una pasión también que nos hace movernos hacia lo que vemos como bueno y que nos hace unirnos a aquello bueno y nos hace parecernos a aquello que amamos. Bueno, entonces esa es esperanza, ese es el miedo. Y eso de ahí, cuando hablamos de la virtud teologal, de la esperanza, es una cosa superior absolutamente, porque no solamente es que tienes esperanza en que vas a poder alcanzar algo bueno, sino que vas a alcanzar lo mejor, que es Dios mismo, y confías en que Él te va a dar la ayuda necesaria para poder hacerlo. Entonces, una de las formas de poder tener más esperanza es justamente confiar más en Dios y no en ti. Eso es lo que dice. Justo estaba revisando este San Juan de la Cruz. Lo dice con palabras mucho, mucho, mucho más complicadas, ¿no? Pero es eso, es como vaciarte de ti mismo, como decir, yo no tengo nada, no espero nada en mí, cuando se refiere a Dios, ¿no? Sino que yo espero solamente en Dios, en lo que Dios puede hacer a través de su gracia en mí y todo lo que a través de su providencia me va a ir guiando hacia ese fin que es Él mismo. Y lo que tengo que hacer yo es decirle que sí a todo lo que me diga, ¿no? Entonces, eso es el mecanismo de la virtud teologal de la esperanza. Se llama teologal porque viene de Dios y nos lleva a Dios. Y tiene que ver con el futuro también, ¿no? Porque estamos hablando de la salvación y que estamos confiando solamente en Dios, en lo que Él nos dé. Y San Juan de la Cruz dice ahí que una forma de tener como de disponernos a que Dios nos dé más esperanza es pensar en las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros. Entonces cada uno puede pensar en eso, toda la historia que tiene, como hablaba al inicio, por ejemplo, ¿no? En mi caso, la misericordia que Dios ha tenido conmigo, así. Cada uno puede pensar en sus propias cruces, cómo Dios les ha ayudado a cargar. Y eso es un motivo de esperanza. Tú dices, bueno, si Dios me ha ayudado a hacer eso, Dios es infinito. Es mucho más lo que no conozco de Dios que lo que conozco. Y mucho más poderoso de lo que yo puedo imaginar. Y sus caminos son más altos que los míos, ¿no? Como dice el profeta. Entonces, ya está. Entonces son motivos de esperanza. Recordar las cosas que Dios ha hecho contigo, las cosas buenas, para esperar mucho más de Él. Para agradecer y esperar. Rodrigo, aquí, como sabes, bueno, seguramente que ya también lo están viviendo, hay muchas personas que han perdido familiares o que ahorita mismo están su familia, algunos en hospitales, otros gravemente enfermos en sus hogares, ¿no? Entonces hay una desazón, como tú dices, un miedo entre las personas aquí en Perú. ¿Cómo podemos, algunas personas que estamos un poquito más tranquilos, de repente contagiar esa esperanza a esas personas que todavía no, o sea, están como un negro, o sea, como una nubecita negra y todavía no pueden llegar a ese paso de confiar en Dios? O sea, ¿cómo podemos ayudarles, ¿no? Ayudar a nuestros semejantes en este momento? ¿Qué podríamos hacer nosotros, así, como laicos, ¿no? En primer lugar, no desanimarnos nosotros mismos. Y si nos desanimamos, a rezar mucho para que Dios nos dé la gracia de poder esperar más en Él y así no demostrarlo, ¿no? O sea, a veces cuando uno tiene un problema trata de mostrarlo para que los demás tengan compasión y así puedas, perdón, y así puedas salir adelante, ¿no? Pero en primer lugar es eso, primero que nada, no perder nosotros la esperanza, usar mucho de la oración, los sacramentos en la medida que se puedan. Después, lo segundo sería hablar acerca de motivos de la esperanza, ¿no? ¿Qué motivos de esperanza hay?
como hemos dicho, ¿no? Entonces, primero lo aplicamos a nosotros mismos, porque es difícil si no lo aplicas a ti decírselo a alguien, ¿no? Nosotros, ¿cómo podemos tener más esperanza? Meditando en la Sagrada Escritura, todo lo que Dios ha hecho en la historia. Todo esto, o sea, toda la historia de la salvación es acerca de la esperanza. Sí, sí, sí. Todo lo que los profetas han esperado, ¿no? La Santísima Virgen, el Evangelio, Lucas. Entonces, meditar en la palabra de Dios ayuda mucho a reavivar nuestras virtudes teologales. Es una comunicación, digamos, directa con Dios, con el Espíritu Santo. Eso, en el segundo lugar, entonces, leer la Sagrada Escritura, meditarla, rezar con ella. Y tercero, pedir la gracia. Entonces, perdón, de esta segunda vas a sacar motivos, ¿no? De esperanza. Y después, la tercera sería pedirlo. Pedir la gracia de tener más esperanza. Y estar atentos a no pensar solamente en lo malo, sino en lo bueno, ¿no? En estas cosas, en agradecer todo esto. Bueno, y esto, a tratar de aplicarlo a los demás. Entonces, por ejemplo, hablando de las personas que han perdido seres queridos, el motivo de esperanza es nuestra fe en el cielo. Es nuestra certeza de que esta vida no es la última, no es la única, ¿no? De que esto es como un suspiro. Como dice, creo que Santa Teresa de Jesús decía, es como una mala noche en un albergue, una cosa así. Dice. Entonces, O sea, esta cuando vida, también el cielo a esas personas que han perdido a sus familiares, ¿no? claro, recordar Sí. que hay algo más, que hay Ujú. algo más que esto, ¿no? Que acá no acaba todo y que depende de la persona también, ¿no? Hay que tener en cuenta en qué grado de instrucción, en qué grado de fe está, o si está dispuesta a escuchar o no también, ¿no? A veces es mejor no decir nada, estar acompañándola simplemente, ir rezando, hacer sacrificios por esta persona, y tal vez después hablarle, ¿no? Eh, pero digamos, una persona normal que está dispuesta a escuchar, sí, hablarles del cielo, hablarles del poder de Dios, de que no hay ningún pecado, eh, ningún mal corporal que sea más grande que Dios, que lo peor que podemos hacer es pecar, no es perder la gracia. Entonces eso, hablar del poder de Dios, de su providencia y de su misericordia. Yo tenía acá un texto de San Cipriano justo sobre la muerte. Lo voy a leer. Sí, sí. Dice, debemos pensar y meditar que hemos renunciado al mundo, cristianos, que mientras vivimos en él, somos como extranjeros y peregrinos. Deseamos con ardor aquel día en que se nos asignará nuestro propio domicilio en el cielo, en que se nos restituirá el paraíso y el reino. El que está lejos de su patria es natural que tenga prisa por volver a ella. Se refiere a nosotros. Para nosotros, nuestra patria es el paraíso. Allí nos espera un gran número de seres queridos. Allí nos aguarda el numeroso grupo de nuestros padres, hermanos e hijos. Seguros ya de su suerte, o sea, seguros que ellos están salvados, ellos están seguros de que están salvados, pero están dispuestos a ayudarnos en nuestro camino. Así que pensar en todo eso, pensar en que tus seres queridos, que con la gracia de Dios están en el cielo, están rezando por ti, es un motivo de esperanza. Y No es que la gente en el cielo no se olvida de ti, ¿no? Se acuerda más. claro, en el caso de las personas que dudan del purgatorio, o sea, que su difunto de repente no estaba en estado de gracia completa, ¿qué puede hacer una persona que tiene un difunto? O sea, es una pregunta que también muchos nos hacen, ¿no? O sea, ¿cuánto debes orar por tu difunto? ¿Cuánto es lo necesario para orar por una almita? Porque muchos dicen, ah, se va al cielo, directo al cielo, y a veces no es así, ¿no? Y de repente la almita está en el purgatorio y necesita de nuestra oración, ¿no? A ver si nos aclares un poquitito de esto, por favor. Bueno, siempre hay que rezar por ellos. Siempre. Y hay que rezar por ellos y hay que rezar para que ellos recen por nosotros, cuando puedan. Y en realidad teóricamente, bastaría una indulgencia plenaria aplicada a esa alma para que salga del purgatorio.
Entonces buscar la indulgencia plenaria, ¿no? Para que se le aplique a la... Pero el problema es que nosotros no sabemos, el problema, digamos, lo real es que nosotros no sabemos si es que hemos estado bien dispuestos para ganar esa indulgencia plenaria. Hablando de nuestro caso, ¿no? Porque tenemos que estar en estado de gracia, detestar el pecado incluso venial, hacer la obra que manda la Iglesia, ¿no? Rezar por las intenciones del Papa, hacer el credo, comulgar, confesarte. Por eso siempre hay que ofrecer misas y rezar por esa almita, ¿no? Siempre, siempre, Claro. siempre. Pero ahorita no nos podemos confesar, por ejemplo, acá, ¿no? O sea, no podemos acceder a los sacramentos ahorita, y solo la misa virtual, ¿no? Ni siquiera recibir el cuerpo de Cristo, sí. Claro. Es una situación terrible para nosotros, de verdad, porque fuerte. Bueno, entonces sí, sería rezar siempre por esa alma y ofrecer las misas que puedas. O sea, no necesitas ofrecer misas todos los días, ¿no? Basta una, pero en su aniversario de muerte. Es una obra de misericordia espiritual. Muy interesante, Rodrigo, conversar sobre la esperanza, bueno, usar la tecnología. Bueno, debo confesar, te conozco desde que naciste. ¿No? Estos son mis tíos. Exactamente. Bueno, y ha sido, justo cuando comenzamos con Zenaida, ¿no? Ha sido todo un caminar tuyo muy interesante, ¿no? Zenaida estudió en un colegio, bueno, María Auxiliadora de Don Bosco, ¿no? Y Don Bosco jugaba mucho con los niños a partir del arte, y tú has hecho malabares, has hecho distintas cosas, y siempre me ha visto un camino muy interesante, y qué alegría de verdad poder tener este espacio contigo en el que hablamos de la esperanza. Bueno, hablas y nos das consejos de cómo manejar, cómo llevar adelante la esperanza. Ya vamos terminando más o menos este momento. Cuéntanos cómo seguir, bueno, tienes una página en Facebook, cómo conocer un poco más de ti como Padre Rodrigo, del instituto, cómo nos podemos seguir más allá de esta pequeña y humilde momento de activando la fe. Bueno, una forma interesante de conocer a la familia religiosa es entrando a institutodelverboencarnado.org, porque ahí nuestros misioneros publican crónicas, o sea, escritos acerca de lo que sucede en su misión, de sus obras apostólicas, de sus experiencias. Entonces es una forma interesante de vivir lo que viven ellos y de conocer por qué hacen lo que hacen, ¿no? Con qué principios, con qué fin. Así que ahí pueden conocer a la familia religiosa. Y también viendo estos videos de fin de semana de resumen. Mensaje final. Sí, a ver qué... Bueno, ahora las últimas palabras, Rodrigo, para todas las personas que están viendo activando la fe. Claro. Quisieras decirle a la gente peruana, bueno, a toda la gente que nos está viendo en este momento, o que nos va a ver luego. Que la mamá nunca se olvide de sus hijos. Entonces siempre hay que rezar el rosario. Siempre. Para nosotros no olvidarnos de ella. Ella nunca se olvida, pero nosotros sí. Y cuando estamos tristes o con miedo, a veces nos olvidamos de esa mamá que tenemos en el cielo. Entonces hay que rezar el rosario todos los días. Ella es la madre de la esperanza, madre de Cristo, que es nuestra esperanza, como dice San Pablo. Excelente. Buenísimo, muchas gracias, Rodrigo. Antes, ¿verdad? Tenemos algunas personas que han estado conectados. Muchos comentarios, ¿no? Natalia Beatriz Carranza, Elisa, buen día para todos, comunidad, queridos Zenaida y Pepe. Padre Rodrigo, un gusto escucharlo, bendiciones. Consuelo Howard, hermoso testimonio. Karina López dice, cada uno de nosotros tenemos diferentes vocaciones, pero si lo practicamos de la mano de Dios, siempre vamos a actuar en gracia y buscaremos ser trascendentales. ¿Tu mami lo está viendo? Romy lo está viendo. Saludos a Romy. El señor Hugo. Charizárate lo está viendo, bueno. Alan Consuelo Howard dice que gusto escucharlo a Padre Rodrigo. Y Vicky Aguilar, buenos días. Bueno, igual el video van a ir viéndolo también más tarde algunas personas, seguramente habrán comentarios, ahí estaremos interactuando. Muchas gracias, Rodrigo. No, gracias a ustedes. Para despedirnos entonces, activando la fe,
Es una actividad que nació de la comunidad católica Betel, del movimiento misionero de Santa María de Nazaret. Cada 2 lunes nos juntamos en el fanpage de la comunidad a las 11 de la mañana. Siempre invitamos a un religioso o a una religiosa o a un laico o a una laica o a algún grupo de religiosos o laicos, es lo que tenemos programado. Tenemos planeados algunos nombres y nuestro siguiente Activando la Fe va a ser el lunes 3 de agosto a las 11 de la mañana, también aquí en el fanpage de la comunidad católica de Tel. Quiero poner las actividades de misioneros para el día de hoy. A ver, perdón. Para el día de hoy tenemos a las 3, Yo me quedo en casa con Cristo, la prédica Cómo resistir en la tormenta, que también nos puede ayudar un montón. A las 4, Mi voz hasta el cielo, música y alabanza, para que nos alegremos un poco, porque es bueno estar alegres. A las 6, la misa por la página de Misioneros de Santa María de Nazaret. A las 7, el rosario. Y a las 8, el tema que nos va a dar el hermano Israel, que se llama Mi mente sana. Les voy a decir, este es un taller que va a ser toda la semana, no se lo pierdan, sobre todo si están perturbados con todo lo que estamos viviendo en este momento. Es un taller que dura 5 días, de lunes a viernes, de 8 a 9:30. Mi mente sana será una semana de predicación, de oración intensa, pero sobre todo será un momento de encuentro poderoso con Jesucristo que nos sana y nos libera. La cita bíblica de Filipenses 4, del 6 al 7. No os inquietéis por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones mediante oración y la súplica, acompañada de la acción de gracias, y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos. El tema del día de hoy, el poder de nuestros pensamientos, en que veremos la salud de nuestros pensamientos, relación entre pensamiento y conducta, los estados de ánimo, la locución interior, el pensamiento positivo y el pensamiento negativo, control de las tendencias mentales, la decisión de ser feliz, y van al final la oración de sanación por la paz interior. Todo esto lo va a dar el hermano Israel Pellán, ya muchos lo conocen. Les pedimos que se conecten porque va a estar súper interesante. Compártanlo, por favor, con sus conocidos, porque les va a ayudar un montón. Bien. Entonces, qué Bueno. pena, terminamos un nuevo... Bueno, creo que te vamos a tener que invitarte una segunda vez, porque siempre el tiempo va a quedar corto, ¿no? Hay tanto de conversar y tanto de que hablar. Creo que Jesús es un tema que nunca se va a acabar de conversar. Te comprometemos para una segunda vez para que nos acompañes en este Activando la Fe, quizás con otro tema, y te agradecemos realmente que te has dado este tiempo para estar con nosotros. ¿Qué hora es en Italia? Las 7. Las 7 de la noche, ya. Solo para terminar, tu bendición a todos los que Claro, están en este momento, lo van a ver luego, bueno, y a nosotros también, por favor, Padre Rodrigo. Bueno, felicitaciones. Ustedes no se desanimen nunca y sigan haciendo el apostolado que Dios les está pidiendo. Gracias. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias. Bueno, muy bien. Sigan. Saludos a la familia. Felices fiestas patrias. Lo mejor Gracias. que podamos dar al Perú son santas familias. Gracias. Ojalá que sea así. Amén.